Para empezar, pues gracias a los organizadores de este evento porque me invitaron para participar con este tema. Voy a hablarles, como el título lo indica, sobre aceites esenciales en caballos. Los aceites esenciales, em, bueno, les decía que los aceites esenciales, bueno, se han utilizado posiblemente desde hace pues miles de años, sobre todo para uso humano. Es una mezcla, de hecho los aceites esenciales pues son mezclas complejas de compuestos volátiles y las plantas pues los producen sobre todo para su protección y para pues cumplir diferentes funciones fisiológicas. Pueden actuar pues como atrayentes de polinizadores, repelentes de fitófagos, poseen actividad alelopática. Esto quiere decir que pueden influir sobre otro tipo de organismos en cuanto a su reproducción, en cuanto a germinación, o sea, pueden por medio de compuestos bioquímicos comunicarse con otras plantas, por ejemplo, para afectar el metabolismo de estas, ¿no? También tienen acción antibacteriana y pueden contribuir a mantener el nivel hídrico de las plantas. La siguiente, por favor. Todas las especies vegetales poseen la capacidad de producir compuestos de naturaleza volátil, pero únicamente la mayoría de estas la producen en cantidades muy pequeñas o proporciones traza, a diferencia de las que se conocen como plantas aromáticas que los van a producir en mucho mayor proporción. La siguiente. Los aceites esenciales se pueden obtener de diferentes partes de la planta y de diferentes plantas, por ejemplo, de flores, de semillas, de cortezas, de tallos, de raíces, y la cantidad de aceite que pueden producir depende de las condiciones ambientales y también de en qué etapa de desarrollo se encuentre la planta. Dependiendo de la planta, un aceite esencial puede contener de 50 a 300 compuestos químicos, los cuales pertenecen a diferentes grupos químicos, como son hidrocarburos terpénicos, alcoholes, aldehídos, cetonas, etcétera, ¿no? Y esto es muy importante porque muchas veces una misma planta o el aceite esencial que se obtiene de ella puede estar relacionada su actividad, puede ser actividad antimicrobiana o también antioxidante, con algunos compuestos específicos de esta, pero no únicamente con uno de ellos, porque puede predominar alguno de estos compuestos que pueden ser los que están causando este efecto, pero hay otros que hacen sinergia y que van a también contribuir a que presenten todas estas propiedades. Aquí muestro pues algunas de las estructuras químicas que pues son las que causan estos o a las que se les atribuyen estas características que ya se mencionaba como antioxidantes, antibacterianos, antiinflamatorios, anticancerígenos, etcétera, ¿no? La siguiente. Ahora, ¿cómo se van a obtener los aceites esenciales? Porque esto es muy importante también y de esto va a depender, pues no solamente la cantidad que se obtenga de ellos, sino también la calidad de los mismos. Puede ser por prensado, que es únicamente la compresión mecánica del material vegetal para liberar su aceite, destilación con vapor de agua, que también se denomina hidrodestilador, y se usa vapor saturado para extraer el aceite esencial mediante una presión superior a la atmosférica. También se utilizan solventes volátiles. Aquí se tiene que secar, moler el material y ponerlo en contacto con solventes como el alcohol para solubilizar el aceite esencial y extraer sustancias, también como son las grasas y ceras. Y otro que se denomina o se le conoce como enflorado, y este proceso va a consistir en poner el material en contacto con grasa que actúa como eh, extracto. Posteriormente se agrega alcohol caliente
y se enfría. Principalmente esta forma de extracción de aceite esencial, de los aceites esenciales, es para aceites provenientes de flores. La siguiente. Y otra más que son por medio de fluidos supercríticos. El material vegetal se corta en trozos pequeños, se muele, se empaca en una cámara de acero inoxidable donde se hace circular un fluido en estado supercrítico, el cual va a actuar como solvente extractor. La siguiente. Los aceites esenciales, ¿cómo van a ejercer su acción? O sea, ¿cuál va a ser la vía por la cual pueden introducirse al organismo? Y de esto, pues también depende qué tan rápido puedan actuar y que realmente lleguen al tejido blanco donde se requiere, ¿no? Pueden ser, pues, se pueden inhalar y de esa manera pueden entrar al organismo a través del olfato por medio de la piel o también ser ingeridos. Pero algo que es muy importante y eso pues de hecho siempre se recomienda que los aceites esenciales no deben, por ejemplo, cuando se utilizan para aplicárselo a la piel, bien sea en el caso, pues es sobre todo en el caso de humanos, que es donde con más frecuencia se utilizan estos de esa manera, pues deben ser diluidos con otro tipo de aceite, porque sí pueden ser irritantes. Por lo tanto, también debe de tenerse cuidado en la forma en que se van a aplicar y la cantidad que se va a aplicar de estos, porque pues sí pueden también causar lesiones, ¿no? Entonces, una es por medio de inhalación, otra es por absorción cutánea, que van a pasar a la circulación sanguínea y linfática, y esto o la forma en que se van a absorber de esta manera es más lenta. Y también por vía oral. Esta es una forma en que pues se proporcionan principalmente, no solamente en el caso de caballos, de hecho, los aceites esenciales se vienen utilizando en muchas especies utilizadas para la producción de alimentos desde hace mucho tiempo, y esto con el principal objetivo de sustituir otro tipo de aditivos que actualmente en muchos países inclusive ya está prohibido, como son los antibióticos. Entonces, gracias a su actividad antibactericida, pues se ha logrado el poder utilizarlos en muchas especies de una manera muy eficiente con esta finalidad. En el caso de la vía oral, por ejemplo, eh, si me- los terpenoides y fenilpropanoides favorecen el funcionamiento del aparato digestivo, reducen el crecimiento de bacterias patógenas y también la oxidación de lípidos. Ahora sí, la siguiente, por favor. Los aceites esenciales también, como ya lo mencionaba en un principio, pues van a tener propiedades antioxidantes, antibacterianas, anticancerígenas, antiparasitarias, que ese es otro de los objetivos con los cuales se han utilizado para sustituir a compuestos que se han venido utilizando con este propósito como parasiticidas y que los parásitos pues también van a eh, pues crear resistencia a ellos y entonces es necesario buscar otras alternativas que además no sean tan agresivas para el animal. Por otro lado, también tiene una función antiinflamatoria y como calmantes, ¿no? Que esto pues ya se conoce también desde hace mucho tiempo, sobre todo en esta función de relajación, ¿no? La siguiente. Bueno, en este imagen les presento los mecanismos de acción antibacteriana de los aceites esenciales. O sea, van a actuar sobre el metabolismo energético de la bacteria, sobre el material genético, la pared celular y la membrana celular. Esto, pues, definitivamente al afectar, por ejemplo, transferencia de electrones, pues se inhibe síntesis de ATP. Con esto, pues la bacteria ya no tiene energía para poder seguir funcionando, realizando todas sus actividades. En cuanto a la membrana celular, puede aumentar el aumento en la permeabilidad, daño en la potencial de membrana, desnaturalización de proteínas,
o también en cuanto al material genético, inhibiendo la expresión genética o la reparación de DNA o ADN, que esto pues impediría también la reproducción del microorganismo. En cuanto a la pared celular, impide la producción de peptidoglucanos que son parte importante de la estructura de la pared celular de las bacterias. La siguiente. Desde hace varios años, como ya lo señalaba también, se han usado aceites esenciales en la alimentación animal. Eh, Estos aceites esenciales y sobre todo con este objetivo, pues se han usado mucho más en el caso de animales dedicados a producción de alimentos. Sin embargo, también se han usado en caballos para mejorar su comportamiento productivo. Al agregar aceites esenciales, se ha visto que es posible mejorar la palatabilidad o gustosidad de algunos alimentos, la digestibilidad y también aumentar la utilización de nutrientes. La siguiente. Los aceites esenciales reducen la proteólisis, peptidólisis y desaminación de los aminoácidos y se ha visto que aceites como el de orégano, clavo y en menor proporción el de menta reducen la producción de nitrógeno ambiental. También pueden mantener la homeostasis de la microbiota y reducir desórdenes intestinales gracias a su capacidad antibacteriana y en el caso del timol, que se puede encontrar en aceites como el de orégano o en el caso de la canela, el cinamaldehído, reducen la producción de metano y también se ha visto que otros aceites como hinojo, eucalipto también tienen esta capacidad de reducción de metano. Eh, ¿Me puede pasar la anterior, por favor? Bueno, esto es muy importante en el caso, por ejemplo, proteólisis, peptidólisis, desaminación de aminoácidos o producción de metano, porque al aumentar la degradación de proteína, o sea, péptidos, haber mayor producción de amoníaco y este ser liberado al ambiente, al igual que el metano, pues también contribuyen a la contaminación ambiental. Por lo tanto, aquí no únicamente están favoreciendo el que se reduzca, por ejemplo, la degradación de proteínas y estas puedan ser utilizadas por el animal y también que la energía que se va hacia producción de, por ejemplo, metano pueda reducirse, sino también, insisto, que se reduzca la contaminación. El siguiente, ahora sí. Aquí algunos aceites que se han usado como aditivos alimenticios en el caso de caballos. ¿Y cuáles son los principales componentes activos? Ya antes señalaba que no únicamente su acción se debe a un solo componente activo, pero haya en el caso, pongamos orégano, el carbacrol, el timol, pues son de los a los que se les atribuye la mayor actividad en el caso de este tipo de aceites. Y así podríamos hablar de todos los demás. En 2015, Gallic y colaboradores hicieron un trabajo utilizando 14 caballos dedicados a deporte y los dividieron en dos grupos, uno como control y otro al que les proporcionaron una mezcla de aceites esenciales que consistían en aceites esenciales de orégano, anís y frutas cítricas. Tanto los animales asignados al grupo control como a la mezcla de aceites esenciales consumieron la misma dieta y pues el experimento duró 90 días, ¿no? Lo importante aquí es que se encontró que un aumento en la digestibilidad de los nutrientes. Y estos resultados, bueno, en parte lo atribuyen estos autores a que pudo deberse a que el orégano aumenta el flujo biliar y por lo tanto, pues se mejora la digestión, sobre todo en este caso de las grasas. La siguiente. Sin embargo, como podemos observar, pues en realidad se observó que aumentó la digestibilidad en el caso, pues, de todos los nutrientes evaluados em, aumentando cuando se proporcionó esta mezcla de aceites esenciales. La siguiente.
En otro estudio realizado por Pombo y colaboradores, proporcionaron carbacrol, o sea, aceite esencial de carbacrol, aquí se aislaron este compuesto activo, en diferentes proporciones a machos castrados y dieron una dieta, pues relación 60 concentrado, 40 heno de pasto, o sea, la proporción de concentrado, pues sí fue elevada. Y aquí se evaluó la digestibilidad aparente de los nutrientes, el nivel postprandial, o sea, después de la alimentación, en diferentes variables, como en el caso, por ejemplo, de glucosa, insulina, y también el perfil microbiano en heces. Se observó que aunque el aceite esencial de carbacrol no aumentó la digestibilidad en este caso, pero sí no se vieron efectos negativos al proporcionar una dieta alta en concentrado, lo cual pues es importante, sobre todo en aquellos caballos que tienen un requerimiento mucho más elevado de energía y que pues al agregar algunos de estos aceites esenciales, puede reducirse el riesgo de que tengan problemas digestivos, ¿no? La siguiente. El metano, pues actualmente se habla mucho sobre este gas, precisamente por pues, la contribución que tiene para pues, los gases de efecto invernadero y principalmente pues, los rumiantes son los principales contribuyentes por la fermentación ruminal. Sin embargo, otros herbívoros, como es el caso de los rumiantes, también contribuyen, aunque en una mucho menor proporción. Se ha visto que 0,06 del total de la producción de gases de efecto invernadero no solamente están contribuyendo aquí los caballos, sino en general equinos. O sea, allí también podríamos pues tomar a los burros, a las mulas, pero definitivamente su producción es 3,3 veces menor que la de los rumiantes. No obstante, también se ha tratado pues de reducir la producción de este gas por los efectos negativos que tiene. Eh, para que este gas se produzca, pues hay muchos factores que van a intervenir, como es el caso de la dieta, frecuencia de alimentación, época del año y también población microbiana. Y en este caso, algo interesante es que se ha visto que en el caso de los équidos en general, la proporción de arqueas y protozoarios son o se encuentran en menor proporción que en el caso de los rumiantes. Y sabemos pues que las arqueas son de las principales contribuyentes a la producción de metano. La siguiente. En un estudio realizado por González Santillán y colaboradores, proporcionaron extracto de hojas de sauce y observaron que se redujeron pues la emisión o producción de algunos gases, como fue el caso de metano, sulfuro de hidrógeno y monóxido de carbono. Aunque también hay que, por ejemplo, en este caso, pues fue a nivel in vitro y también posteriormente en las heces, o sea, para reducir la producción, les dieron a los animales este extracto de hojas de sauce, pero con el objetivo de que también en heces la producción de metano ya al fermentarse fuera menor. La siguiente. Por otra parte, pues no solamente los aceites esenciales han tenido esta aplicación o este uso, sino que también se han utilizado con otros objetivos, como es el caso de sustituir a antisépticos que también las bacterias pues pueden desarrollar inmunidad, o sea, al uso de algunos de estos o varios, y hay que buscar otras alternativas para sustituirlos. La siguiente. En este estudio realizado por Pimenta y colaboradores, probaron aceite esencial de eucalipto, pero de dos diferentes especies, Globolus y Radiata, así como algunos antisépticos, pues utilizados comúnmente en diferentes especies de bacterias.
Estas cepas de bacterias con las que trabajaron estos autores provenían de heridas de caballos, observando que el aceite de eucalipto puede ser sustituto de antisépticos, reduciendo la resistencia de las bacterias y también se reducen impactos ambientales negativos, que es otro aspecto que pues sí debemos ya considerar seriamente, ¿no? Al utilizar, bien sea en el caso de aditivos alimenticios para los animales o también otro tipo de productos que utilizamos en la producción animal. En el caso de Globolus, tuvo un mayor efecto contra bacterias gram positivas como Staphylococcus y Radiata contra gram negativas como E. coli. Entonces, pues también es algo eh, que puede ser una alternativa y que es promisorio para sustituir compuestos que pues ya las bacterias pues no van o sea, no va a tener ningún efecto sobre las bacterias porque han creado resistencia a ellos, ¿no? La siguiente. El aceite esencial de Lipia acidoides, que también se le conoce como orégano del monte, romero del monte, oreganón o organillo loco, dependiendo de la región o a veces hasta del país, se les conoce con nombres distintos, se ha usado para tratar enfermedades dentales y heridas en la boca en equinos. Aquí sí, ya directamente con los animales, se han utilizado enjuagues bucales de aceite esencial de esta planta, que parece evitar la formación de sarro y también ayuda a aliviar heridas de la mucosa yugal. La siguiente, aceites, por ejemplo, de albahaca, de romero, de citronela, han mostrado tener actividad bactericida contra diferentes microorganismos que causan endometritis en yeguas. El aceite esencial de citronela tuvo el mayor porcentaje de inhibición, seguido del de albahaca y de romero. Y Pseudomonas aeruginosa, pues fue la única bacteria que no fue completamente inhibida, pero pues también es algo interesante que pueda ser utilizada con este propósito, ¿no? La siguiente. Eh, Como ya se mencionaba, han buscado pues diferentes alternativas también, porque muchos de los parasiticidas que actualmente se utilizan, pues ya no son efectivos, ¿no? Contra los parásitos. No, sí, antes, por favor. Eh, y por lo tanto, pues crean resistencia a estos y pues es necesario buscar otras alternativas, ¿no? En este estudio realizado por Garduño y colaboradores, se usaron 26 aceites esenciales para evaluar la acción, pero esto fue in vitro, en diferentes parásitos que pues afectan a los equinos, ¿no? Ahora sí, la siguiente. Y pues se encontró que algunos de ellos pues sí tuvieron una eficiencia muy parecida a la obtenida con un parasiticida comercial. La siguiente. Por otra parte, los caballos poseen un gran epitelio olfatorio y amplias fosas nasales que les permiten fácilmente localizar y distinguir entre diferentes olores. Hay evidencias que indican que el caballo tiene la posibilidad de que el olfato le proporcione información en el grado de parentesco entre individuos, también conocer la pues, identidad individual de otros compañeros, el sexo, así como el estado de salud y reproductivo de otros miembros del grupo. Pues en general sabemos que
los animales pues tienen un sentido del olfato mucho más desarrollado que nosotros, pero en el caso de los caballos, pues esto es también válido, ¿no? La siguiente. Las moléculas son detectadas por receptores localizados en la mucosa olfatoria, localizadas en el epitelio nasal y se encuentran en el epitelio olfatorio que responde a moléculas olorosas y el vómero nasal a feromonas. Sin embargo, se ha encontrado que algunos compuestos activan estos dos sistemas. La siguiente. Al estar los caballos expuestos a estímulos estresantes, bien sean estos externos o internos, como pueden ser estímulos dolorosos, miedo o falta de respuestas satisfactorias a sus necesidades fisiológicas, esto les puede ocasionar estrés y alterar su percepción olfatoria. También el olor de otro, o sea, al percibir la presencia de depredadores, el olor de estos y de otros caballos estresados, esto pues puede también aumentar el estrés en los animales. La siguiente. Desde hace mucho tiempo y principalmente en un principio se utilizó o se ha venido utilizando pues para uso humano, pero sobre todo en el caso de caballos se ha usado con mucha frecuencia la lavanda porque se ha visto que pues reduce la respuesta al estrés, va a actuar en el sistema nervioso central y también disminuyendo la presión sistólica, diastólica, además de que tiene acción como antioxidante, pero bueno, en este caso, pues el principal objetivo es pues su efecto relajante, ¿no? La siguiente. Ferguson y colaboradores trataron caballos con aromaterapia usando aceite esencial de lavanda por 15 minutos en caballos con estrés agudo, demostrando que se puede reducir la frecuencia cardíaca. Em, En este caso, bueno, el agente estresante fue el sonido de una corneta seguido de exposición a aceite esencial de lavanda por 15 minutos. Entonces se evaluó la reducción en tanto en frecuencia cardíaca como también en cuanto a la frecuencia respiratoria. Em, de hecho, en donde se observó la diferencia fue en la frecuencia cardíaca. La siguiente. Un factor muy estresante para los caballos es el transporte. Los caballos pues son transportados por diferentes motivos y en algunos casos, sobre todo aquellos que se dedican al deporte, pues pueden ser transportados muchas veces durante su vida, ¿no? Eh, una forma que se ha encontrado de reducir el estrés que les causa esta actividad es, se han usado pues diferentes métodos, pero uno que ha resultado ser efectivo pues es precisamente el uso de aceite esencial de lavanda. En este caso, estos autores eh, utilizaron un difusor de aceite esencial de lavanda y observaron menores niveles de cortisol, o sea, al proporcionar la lavanda. Del siguiente. Pero no solamente la lavanda es la que ha mostrado tener también estos efectos calmantes o relajantes. También otras plantas como el vetiver, el nardo, la manzanilla, también se han utilizado y se han hecho trabajos en los cuales se ha visto esta capacidad de relajación. La siguiente. En este estudio realizado por Koshiara, eh, utilizaron un difusor utilizando estos diferentes aceites de estas plantas y evaluaron
la relajación facial de los animales. Y pues en la mayoría de los casos se observó que sí tuvo una mayor relajación, sobre todo en el caso del nardo, fue el que proporcionó una relajación más alta al proporcionarlo. La siguiente. Los aceites esenciales, por una parte, pues falta mucho por conocer sobre ellos, sobre su modo de acción, eh, ya no solamente in vitro, sino sobre todo in vivo, porque muchas veces al hacer pruebas in vitro se obtienen resultados que son pues muy prometedores, pero ya cuando se prueban en los animales, los resultados pues ya no son eh, tan positivos como se ven en el laboratorio, por lo que se ha buscado otras formas de poderlos proporcionar para que estos pues sean más eficientes, o sea que puedan pues ser utilizados con una mayor efectividad. Y pues, ¿cuáles pueden ser estas limitantes? Su alta volatilidad, por lo cual la microencapsulación que actualmente se utiliza para, pues inclusive muchos nutrientes, de que puedan eh, pues llegar con mayor precisión al órgano blanco, tener una acción mucho más eficiente, ya que a estos niveles de, pues muchas veces nanomoleculares, la forma en que actúa la materia pues es muy diferente que a nivel macromolecular, ¿no? Por lo tanto, pues también es una forma, una alternativa que parece ser prometedora para su uso, ¿no? Ya que pueden ser liberados en forma controlada, además de que se pueden proteger tanto de la luz como del oxígeno. Y por lo tanto, pues también la vida de anaquel puede prolongarse en este caso, ¿no? La siguiente. ¿Cuáles pueden ser las ventajas de la microencapsulación? Como ya lo decía, pues se puede prolongar la vida de almacén, ya que al no estar expuestos al oxígeno, pues tienen menos posibilidades de enranciamiento, liberación en el tejido blanco, o sea que actúen directamente en el órgano o en el tejido que interesa y por lo tanto, pues hay una mayor biodisponibilidad, mayor facilidad para mezclarse y combinarse con otros ingredientes alimenticios y pueden enmascararse también olores fuertes. La siguiente. Ya como conclusiones podríamos decir que los aceites esenciales pues son el grupo más importante de compuestos fitogénicos, considerados como una alternativa segura para mantener la productividad y salud del animal. Pero como lo he venido mencionando, pues su modo de acción hasta ahora no se conoce completamente, por lo que los resultados pues son muy variables y en ocasiones también llegan a ser contradictorios, ¿no? O sea, si por ejemplo hablamos de estos para utilizarlos como un aditivo alimenticio, hay trabajos en los cuales se han obtenido resultados positivos y en algunos otros, pues definitivamente no se ha visto ningún resultado, ¿no? O sea, no se ha obtenido ninguna ventaja. Posiblemente, la parte positiva de esto es que si se usan en cantidades que no son muy elevadas, pues tampoco se han visto efectos tóxicos. Por lo cual, pues sí, como se señala anteriormente, pueden ser una alternativa segura, pero sí considerando también las dosis que se van a proporcionar a los animales. Y por otro lado, pues como en un principio se señalaba, cuál va a ser la vía por la cual se les van a proporcionar. La siguiente. Deben también considerarse factores que afectan su composición físico-química, como es la variación genética, condiciones ambientales, por ejemplo, características del suelo. No es lo mismo, aún tratándose de la misma especie de orégano,
No es lo mismo una que fue cultivada en Chihuahua que otra que es cultivada en Oaxaca, ¿no? Esto sin contar la época del año, eh, pues la cantidad de lluvia, etcétera. Hay muchos factores que van a afectar y también la forma en que son cosechados, la tecnología post cosecha, condiciones de almacenamiento y cuál es la técnica de extracción utilizada, porque dependiendo de qué técnica de extracción sea empleada, también los compuestos activos de estos aceites pueden encontrarse en mayor o menor cantidad. Finalmente, es de suma importancia realizar más investigaciones para conocer su modo de acción, no solamente in vitro, porque esto es muy importante y sobre todo antes, pues, de ya aplicarlo o utilizar animales para, pues, emplear estos aceites esenciales, es básico realizar pruebas in vitro para saber qué podríamos esperar cuando ya, pues, se les den a los animales, ¿no? Ya pruebas en vivo, pero eh, pues sí es necesario hacer muchísimas más pruebas, tanto in vitro inicialmente como posteriormente in vivo, y por otro lado, pues el desarrollo de nuevas técnicas, como señalaba que la microencapsulación, pues es una técnica prometedora que aunque pues es un poco más laboriosa, pero puede ofrecer y también requiere de pues mayores conocimientos en cuanto a microencapsulación eh, y a veces hasta nanotecnología, pero puede ser una alternativa que pueda proporcionarse de esa manera aceites esenciales de una manera más segura y más eficiente. Bueno, agradezco mucho la atención a esta plática y pues si hay alguna pregunta, con mucho gusto o algún comentario. Doctora María Esther, una pregunta que hace Sandra Morales. Hace alrededor de 10 años usé aceites esenciales de las marcas comerciales vigentes en casos de estereotipia, en especial en dos ejemplares. Las reacciones fueron bastante adversas. Un macho castrado con síndrome del paseador y muy estresado, al untarle y darle a oler el aceite esencial de lavanda, aumentó agresividad. En otra yegua con balanceo del oso, no me acuerdo del extracto, igual se comportó agresivamente y no aceptaba ya ni siquiera que se lo untara, ni toleraba olerlo. ¿Qué considera usted que pudo haber pasado ahí? Bueno, es un poco complejo el poder dar una respuesta porque como ya lo señalaba, hay muchos factores que intervienen también en cuanto a la respuesta de los aceites esenciales, ¿no? La persona que hace la pregunta comenta que eran aceites comerciales. Aquí depende mucho la pureza del aceite esencial. em, Como ya se señalaba, pues interviene el tipo de planta, el lugar, etcétera, la forma de extracción, todos estos factores, pero sobre todo la calidad del producto. Esto es algo muy importante, ¿no? A veces podemos encontrar aceites esenciales que pues son muy baratos y que pensamos que pueden ser una buena alternativa y más si los vamos a usar, que bueno, no creo que eso sea muy adecuado pensarlo de esa manera, pero a veces el hecho de decir que va a ser para uso animal, pues decimos, no es muy importante que usemos de la calidad que sea prácticamente, ¿no? Entonces, eso podría ser un factor y no hay que olvidar que también, pues los animales, cada individuo tiene pues características especiales, o sea, tienen, vamos a decir, una personalidad diferente cada uno de ellos y no podemos esperar que todos se comporten de la misma manera. O sea, yo mencionaba que en el caso de transporte, pues sí se han hecho algunos estudios, porque también, pues ya lo señalaba, falta mucha investigación. Y si en otras especies que podrían tener pues no porque diga que los caballos no lo tengan, pero desde el punto de vista económico, perdón, por la cantidad en que se producen,
mayor importancia económica y por lo tanto mayor investigación que se ha realizado con ellas. Todavía falta muchísimo por conocer. En el caso de los caballos, más aún. Creo que es un área que pues está abierta para seguir haciendo muchos trabajos porque en realidad pues sí falta mucho por conocer en este sentido. Entonces, pues yo concluiría que posiblemente fue el tipo de aceite que se utilizó y por otro lado, pues características propias también de los individuos a los que se les proporcionó o el mismo momento, ¿no? En que se les proporcionó, que también esto podría haber afectado de acuerdo a las características en que se encontraban en ese momento preciso, ¿no? Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta relacionada con el CBD, si sabe algo del mismo y si se ha utilizado para el transporte de caballos y en caballos con estrés. ¿Tiene alguna CBD. información? Ajá, es el extracto de cannabis sativa. Ah, ya. Ujú. Bueno, yo hasta donde sé del uso de cannabis en caballos, posiblemente la persona que hace la pregunta pues está mucho más informada que yo en ese sentido, pero hasta donde sé es pues con fines también de reducción de dolor, etcétera, ¿no? En el caso de caballos. Y sobre ese punto, bueno, para empezar, en México aún en el caso de personas su uso con ese objetivo, con ese propósito, pues está muy limitada. Entonces, en el caso de caballos, pues, o cualquier otra especie animal, pues debe ser muy similar, ¿no? Entonces, aquí también tendríamos esa restricción de poder hacer investigación en esa área porque, pues, se considera, pues, una droga, ¿no? Pero no, desafortunadamente no tengo conocimiento del uso de cannabis en transporte y hasta donde yo sé, no digo que no exista información, pero hasta donde yo sé, algo que esté publicado en relación cannabis con transporte de caballos, pues al menos yo no lo he encontrado. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta es, ¿la pasiflora se puede usar en el transporte? Pues posiblemente porque también es calmante, ¿no? O sea, ya mencionaba que también la manzanilla ha mostrado tener un efecto calmante, pero al igual que en el caso anterior, no conozco ningún trabajo que se haya hecho específicamente para eh, transporte. Allí sí, no hay ninguna limitante, y sí se podría hacer trabajos probándola, ¿no? Y posiblemente allí hay otra cosa también muy importante, las dosis que se utilicen, ¿no? Que tiene que haber, pues, algún antecedente, aunque posiblemente, pues, pasiflora no causara mucho problema aún excediéndose un poco, ¿no? Ok, muchas gracias, doctora. Otra pregunta es, en su experiencia y ante una vida de estrés que vive la especie equina y las consecuencias en su vida en general, ¿recomendaría algún aceite que se dé por vía oral que alivie los problemas de úlcera, consecuencia grave de la vida que ahora se le da? Bueno, desafortunadamente también no conozco ningún trabajo que se haya utilizado aceites esenciales con ese propósito, ¿eh? eh, Se han utilizado para aumentar la digestibilidad, para también, como ya presentaba algunos resultados, de poder aumentar la cantidad de concentrado, que es también una, o puede llegar a ser una limitante en el caso de alimentación en equinos, pero para curar úlceras, realmente yo no conozco ningún trabajo. Sí, muchas gracias, doctora. Em, Otra pregunta es, ¿los aceites esenciales podrían ser considerados como nutracéuticos? Sí, y sí se consideran como nutracéuticos. ¿Y qué opina de los aceites que causan doping en caballos de hipódromo?
Bueno, yo creo que independientemente de la sustancia que se utilice, el pues causar o el dopar a un caballo para que tenga un mayor rendimiento o que tenga una actividad mayor y un comportamiento mejor, pues definitivamente para nada es recomendable, ¿no? Independientemente del compuesto de que se trate, y aún si fuera el caso de aceites esenciales, ¿no? Aunque definitivamente los aceites esenciales, aún en cantidades pues relativamente elevadas, a menos de que fuera el marihuana o algún producto como esos, hasta donde sé, no causan ese efecto, a menos de que esta persona nos dijera específicamente a cuál se refiere, ¿no? Y bueno, esta sería la última pregunta a la que nos da tiempo responder. Les agradecemos y entramos en receso. Muchas gracias, doctora María. Gracias.